Muy buen día tengan todas y todos quienes nos acompañan este día. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, agradecemos la amable asistencia de quienes nos honran siguiéndonos en vivo a través de las redes sociales de Infoem. Gracias por acompañarnos. Así, damos la más cordial bienvenida a esta presentación del quinto número de la revista especializada Información y Protección de Datos, cuyo tema es Transparencia Proactiva. Para este evento destacamos la presencia de la doctora María Isabel Sánchez Holguín, secretaria de las Mujeres del Estado de México. Agradecemos la presencia del maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Muy agradecidos con la presencia del maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Se encuentra también con nosotros el magistrado Miguel Ángel Vázquez del Pozo, vicepresidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en representación de la magistrada presidenta del tribunal, la maestra Mirna Araceli García Morón. También se encuentra con nosotros la maestra Mayra López Pineda, coordinadora de promoción y transparencia en la organización Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Agradecemos la presencia de la doctora Eva Abayet Yapur, comisionada y coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Infoem. Se encuentra también el maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Infoem. Agradecemos la presencia del maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem. Además de la presencia de la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Infoem. Antes de dar inicio formal al presente evento, les pido que por favor veamos juntos el siguiente video, en donde se encuentra una breve remembranza de lo realizado durante los últimos 5 ejemplares de la revista especializada denominada Información y Protección de Datos. Adelante con el video, por favor. En los últimos años, a través de 21 artículos y 5 revistas especializadas sobre información y protección de datos, se ha reforzado el conocimiento en temas de interés como archivos, protección de datos personales, acceso a la información pública, gobierno abierto y transparencia proactiva. Un agradecimiento especial a los articulistas, además de todas las personas que hicieron posible la realización de estos textos de gran valor sobre la información y protección de datos. En el Infoem, somos tu acceso a la información y protegemos tus datos personales. Sin duda, grandes colaboraciones. Gracias a todos quienes han editado algún artículo y han hecho posible la realización de estas revistas. Es momento de dar inicio a este evento. Para ello, me permito presentar a la doctora Eva Abayet Yapur, comisionada y coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Infoem, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Leslie. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos, quienes se encuentran conectados en esta plataforma y también quienes nos siguen por las redes sociales. Hoy hablaremos de la transparencia como el compromiso gubernamental que tenemos normativa y cívicamente con la sociedad civil, como esa obligación moral de hacerla cercana a las personas, a las comunidades, a todas las escalas de gobierno, a las asociaciones civiles, y esto solo será posible a través de la transparencia proactiva. La implementación de las decisiones difíciles depende en buena medida del consentimiento, aprobación y apoyo de estos. Las libertades civiles son los cimientos que permiten a las personas participar sin miedo y disentir pacíficamente entre ellos y el gobierno. Es por eso que la transparencia proactiva funge como una alternativa para librar obstáculos normativos y administrativos, acercar a la sociedad con información útil que disminuya sus asimetrías, mejore el acceso a trámites y servicios, optimice la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos y detone una rendición de cuentas verdaderamente efectiva. De esta forma, concluimos en un sentido amplio que la transparencia proactiva implica poner a disposición de la población información sobre temas específicos que sea de su interés: educación, salud, transporte, seguridad, trámites por mencionar algunos, con la finalidad de generar conocimiento para un fin concreto. Este enfoque y otros derivados del mismo son los que se presentan en la revista especializada Información y Protección de Datos en su 5ª edición, Transparencia Proactiva,
que fue coordinada por nuestra presidenta Zulema Martínez Sánchez. Esta publicación refleja los resultados del trabajo en equipo, de la dedicación, la experiencia de sus colaboradores y la participación de las distintas áreas del instituto, como de todo el personal que la integra. Es así el desarrollo de esta revista, las ediciones que la anteceden, del trabajo colectivo e institucional que el INFOEM realiza. A todos ustedes, mi total agradecimiento. Y para concluir, externo nuestro reconocimiento a los autores que hicieron posible esta revista, a mis compañeros comisionados integrantes del Pleno, por siempre estar dispuestos para que juntos logremos proyectos para el bien de los mexiquenses. Muchísimas gracias. Agradecemos su mensaje, doctora Abaid. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM, quien es autora de la introducción de este ejemplar de la revista. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. La transparencia es una clave para el buen gobierno y la gobernabilidad electrónica es la única forma efectiva de un gobierno transparente. Narendra Modi. Quiero agradecer profundamente a quienes nos acompañan el día de hoy en la presentación de la que será la última revista especializada de este pleno. Seguramente el Instituto de Transparencia seguirá haciendo más actividades relacionadas en la materia, pero en lo que corresponde a los que integramos en esta etapa del INFOEM, este proyecto de distintos años y como lo vimos dentro del video, han sido 5 revistas especializadas. Nosotros estamos seguros que una actividad fundamental del instituto, por supuesto, es atender resoluciones, pero también lo es poder dejar temas escritos, técnicos, profesionalizados, especializados, para que ciudadanos puedan consultarlos. Y por ello es que tenemos ya archivo, datos, acceso a la información, gobierno abierto, y ahora transparencia proactiva. Por eso es que agradezco, como lo han mencionado, a cada uno de los articulistas que han sido parte de este proyecto tan importante encabezado por la comisionada Eva Abaid como coordinadora de la Comisión de Capacitación y a cada uno de los comisionados que tuvimos la responsabilidad de coordinar cada una de estas revistas especializadas. De verdad, gracias a todos. Y hoy agradezco muchísimo al maestro Oscar Guerra Fort que haya aceptado tanto participar en esta revista como el día de hoy estar aquí. De igual manera, al maestro Adrián Alcalá Méndez, agradezco mucho siempre toda su intención para seguir fomentando la transparencia desde todas las trincheras donde ha estado. Y bueno, la verdad es que para el INFOEM es de verdad un privilegio, un agasajo y un orgullo poder tener hoy a la doctora María Isabel Holguín, secretaria de la Mujer, una mujer que ha trabajado mucho por la lucha de las mujeres y que además está involucrada con todos estos temas de transparencia. Siempre vamos a seguir insistiendo y diciendo que una mujer que tenga información es una mujer empoderada y es una mujer que podrá tomar mejores decisiones de vida. Y que la secretaria de la Mujer de nuestro estado esté interesada en estos temas, pues habla de lo bien que van a caminar las mujeres del Estado de México. Gracias, secretaria, por su acompañamiento. La magistrada Mirna García Morón también ha sido una convencida de los temas de transparencia durante mucho tiempo, pues como excomisionada de nuestro propio instituto, ahora abandera estos temas de la transparencia desde otras trincheras. Por temas de agenda, no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero está el magistrado Miguel Ángel Vázquez del Pozo. Muchísimas gracias, vicepresidente, por estar el día de hoy con nosotros. Y que bueno, también es un tema que nos ayuda a permear dentro de nuestras propias instituciones y seguir fomentando el tema de la transparencia. Agradezco también a la maestra Mayra López Pineda, abogada indígena y defensora de los derechos humanos, quien ha tenido y ha escrito muchísimos artículos y pautas para poder construir más la transparencia y seguirlo haciendo hasta llegar a su estatus ideal, la transparencia proactiva. Agradezco la presencia también de los integrantes de nuestro pleno, que como lo dijo hace unos minutos la comisionada Abaid, pues esto es el resultado de la suma de los esfuerzos institucionales. De verdad es que reconozco y agradezco toda esta trayectoria
durante tantos años de trabajo conjunto que hoy podemos recolectar los frutos que fuimos sembrando durante el tiempo, y me parece ser que tener 5 revistas especializadas en un órgano garante local, pues habla del gran interés que tenemos respecto de esta materia. Agradezco la presencia de quienes nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Tuve el privilegio de hacer la introducción de esta revista porque estoy convencida, y como lo dije hace unos minutos, la transparencia proactiva es eso, el estatus ideal de la transparencia. Es a donde debiéramos de llegar. No debiéramos de tener ni siquiera por obligación que transparentar lo que hacemos como servidores públicos. Debiera de ser una convicción, debiera de ser el trabajo natural de cualquier servidor público, porque nunca voy a dejar de repetirlo. Además de ello, si lo hacemos así, el día que dejemos de ser servidores públicos, nos vamos con la plena tranquilidad que todo lo dejamos en una cajita de cristal y todo está bien hecho y cualquiera puede llegar a auditarnos y no tendremos problema alguno. Y eso es algo que tendremos que seguir trabajando y tendremos que seguir fomentando en los servidores públicos, convencerles de que no tienen que tener una obligación de ley para poder tener transparencia. ¿Y qué es además de esto la transparencia proactiva? Pues es un conjunto de información específica que puede ayudar a resolver también un problema específico en un grupo de la población. Por ejemplo, ¿qué pasó y qué tuvimos nosotros en el Estado de México y que funcionó muy bien en esta época de COVID? Tuvimos portales COVID proactivos que hizo el propio gobierno del Estado. ¿Y qué hizo? Ayudar a la población. Ahora no fue en específica, fue a toda una población en conjunto por la circunstancia de la pandemia que teníamos. Pero los mexiquenses teníamos un portal en donde podíamos saber cuántas personas contagiadas había cerca de nuestra comunidad, en qué hospitales había disponibilidad para ir y acercarnos en caso de ser necesario, el tipo de contagio que había en nuestra comunidad, si estaba alto, si estaba bajo. Toda esa información nos ayudaba a tomar una decisión como comunidad o como familia. Y esto no estaba en ninguna ley escrito, no estaba en ningún cuerpo normativo escrito. Sin embargo, hubo la proactividad de poner a disposición de los mexiquenses este tipo de información. Y esa es la transparencia proactiva, lo que debiéramos de publicar sin tener la obligación de hacerlo. De una manera accesible, de una manera manipulable, de una manera que podamos inclusive reutilizar. Otro tema importante que vemos en la transparencia proactiva, y como lo dije también hace unos minutos, es buscar que a través de la digitalización de los propios procesos, busquemos evadir actos de corrupción. ¿Y esto qué es? Tener publicado simplemente en nuestros gobiernos trámites, procedimientos, costos, tiempos de procedimiento, de entrega. ¿Por qué? Porque esto hace que si todo lo tenemos publicado, que si todo lo tenemos de manera transparente, si todo lo tenemos a la mano y disponible, pues ¿qué hace un ciudadano al llegarse de toda esa información? Y el día que tenga que ir a sacar sus placas va a decir, no, espérame, a mí me dijeron que las placas costaban 300 pesos y lo tienes publicado y no 800 como me lo quieres cobrar aquí. Entonces, toda esta información disponible para un ciudadano de manera efectiva lo hace simplemente más sencillo, más transparente y más accesible para todos. Yo les invito a leer esta revista especializada. No abundaré más en el tema y escucharemos ahora a quienes nos hicieron favor de compartir sus experiencias, su conocimiento y aceptaron ser articulistas con nosotros en esta última revista para este pleno del Infoem. Muchísimas gracias a todos. Gracias al Infoem que hace siempre esfuerzos adicionales, sobre todo al equipo que nos ayuda. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la comisionada presidenta del Infoem. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora María Isabel Sánchez Holguín, secretaria de las Mujeres del Estado de México, quien nos presentará el artículo Transparencia Proactiva desde el enfoque de la perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos.
Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, no solamente aquí en la mesa, sino a quienes nos siguen también de manera virtual. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Es un gran placer y un gran honor estar aquí con todas y todos ustedes. Quisiera iniciar agradeciendo la invitación a la licenciada Leslie Adriana Serrano Flores, directora general de Capacitación, Certificación y Políticas Públicas. Así también mi reconocimiento amplio a la doctora Eva Abaid Yapur, comisionada del INFOEM, y sobre todo, muy especialmente, a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del INFOEM, por este extraordinario trabajo realizado en este tramo de su responsabilidad, mi reconocimiento y mi felicitación. Hablar de transparencia proactiva desde el enfoque de la perspectiva de género implica forzosamente abordar el tema del gobierno abierto, siendo este el esquema de gestión de producción de políticas públicas orientado a la atención y a la solución colaborativa de los problemas públicos, en cuyo trabajo convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social. Si bien el concepto de gobierno abierto tiene estrecha relación con la transparencia proactiva, esta última hace referencia a todas aquellas actividades que promueven en ámbito público la rendición de cuentas, mientras que el gobierno abierto elude algunas características como la gestión y producción de políticas públicas, la solución colaborativa de los problemas públicos, la interacción entre la transparencia y la participación ciudadana y el ambiente de rendición de cuentas e innovación social, como ya nos platicaba la presidenta, la maestra Zulema. La transparencia reactiva es la información transparentada de oficio o por medio de solicitudes de información. Transparencia proactiva. Aquellas actividades que promueven la identificación, generación, publicación, difusión y reutilización adicional de la establecida para la normatividad. La transición entre la transparencia reactiva y la proactiva tiene como resultado la dimensión de transparencia de un gobierno abierto. Hablemos de las bases normativas. El fundamento legal de la transparencia proactiva se encuentra, como todos y todas ustedes saben, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde 2002, en donde es creado el Instituto Nacional de Acceso a la Información, cuyo objetivo fue proveer lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho del acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, de la cual resaltan los artículos, el 2 en la fracción quinta, la fracción 8, el artículo 21, en la fracción 11 y en la fracción 18, el artículo 37, el artículo 38 y el artículo 41. La Ley General de Transparencia y el Acceso a la Información Pública en 2015, que contiene los principios, las bases generales, los procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, resaltando los artículos 2, fracción 8, el 42, fracción 20, y el artículo 56, 57, 58 y 59. En el ámbito internacional, la transición al gobierno abierto y las prácticas de transparencia proactiva han sido fomentadas por el Open Government Partnership, celebrada en 2011, en donde participaron 79 países miembros, 20 países subnacionales y más de 1,000 organizaciones de la sociedad civil. La Alianza para el Gobierno Abierto en México, en 2011, en donde se trataron temas como transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, tecnologías, innovación. El Secretariado Técnico Tripartita en 2012 y el Comité Coordinador del AGA en 2019, la Alianza de Gobierno Abierto.
Y bueno, los elementos mínimos que consideramos para una práctica de transparencia proactiva, los que obligadamente pues, tendrían que estar presentes, como la información de tipo adicional a la que se reporta de forma obligatoria, lo que nos comentaba ahorita nuestra presidenta, ir más allá y bueno, pues sin tener que ser una solicitud o una reacción a la solicitud. De esta manera, pues aportar esta información adicional, ¿no? a la que estamos obligados. La información que atienda una necesidad de grupos sociales específicos. Qué importante. También la información identificada, integrada y procesada antes de su publicación. La información con características de calidad. Nada más cumplir con entregar o con proporcionar esa información, sino bueno, pues que tenga estas características también de calidad. Medios de difusión incluyentes afines a las características de las personas a las que se dirige. Esto pues podría incluir el relato, ¿no? El texto, la redacción. Los medios de difusión que cuentan con herramientas para medir el consumo de información y la información evaluada permanentemente para mejorar y complementar la transparencia y la rendición de cuentas. La participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva. Los objetivos de la participación ciudadana. Reconocer necesidades no identificadas a través de canales tradicionales. Identificar soluciones innovadoras impulsadas por organizaciones de la sociedad civil. Generar diálogo y colaboración entre autoridades, funcionarios, ciudadanos y fortalecer la rendición de cuentas social. Y bueno, los objetivos de la rendición de cuentas efectiva. ¿Por qué necesitamos una rendición de cuentas efectiva? ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestros objetivos? Bueno, pues el de informar, que tiene que ver con brindar información objetiva que permita entender el problema, las alternativas, las oportunidades, las soluciones. El consultar, que tiene que ver con proveer al público de retroalimentación para los análisis realizados. Otro, involucrar. Trabajar directamente con el público a lo largo del proceso para lograr un mayor acercamiento con las y los ciudadanos y sus preocupaciones. Colaborar. Este objetivo de la rendición de cuentas efectiva tiene que ver con involucrar al público para el desarrollo de las alternativas y la identificación de las soluciones. Y empoderar, que tiene que ver con colocar la decisión final en manos del público. La transparencia proactiva con enfoque de género se refiere a las actividades que promueven la identificación, la generación, la publicación, la difusión y la reutilización de información y que sea adicional a la establecida por la ley. El enfoque de género es el instrumento teórico-metodológico para proteger, garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. La convergencia y la transparencia proactiva en el enfoque de género permiten el empoderamiento de sectores vulnerables de la sociedad, el conocimiento de la información, muy puntualmente lo refería nuestra presidenta Zulema. Permitirá que las mujeres tengan acceso a información oportuna o información que les permita una base para construir en pro de los derechos de las mujeres y de sus necesidades. Y bueno, quiero platicarles que esta secretaría está trabajando el Atlas de Género. Un Atlas de Género que nos permita justamente esta práctica de transparencia proactiva y rendición de cuentas efectiva por parte de esta Secretaría de las Mujeres, la cual representa un instrumento de política pública que facilita la consulta, que facilita la descarga de información pública a través de Internet, datos en categorías específicas
Y bueno, es una herramienta de información estadística, geográfica, con enfoque de derechos humanos, con enfoque de perspectiva de género, que nos dará la posibilidad de tener información precisa para la construcción de política pública y de programas relacionados con la atención de la violencia, con relación a la consolidación de la igualdad sustantiva, de avanzar en estas líneas de derechos de las mujeres. El Atlas de Género tiene como objetivo desplegar información desagregada por sexo, que sea confiable, que sea actualizada, que sea especializada para identificar, para analizar, para interpretar las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres desde el ámbito local, desde el ámbito regional, desde el ámbito municipal. El Atlas de Género tiene 10 dimensiones, como lo podemos ver en la lámina, que serán alimentadas de manera progresiva con base en la información estadística proporcionada por las distintas dependencias del Estado que son participantes, que estamos trabajando de manera conjunta. Y bueno, este será un espacio al que podamos acceder. Y como podemos verlo en la lámina, tener justamente estas dimensiones, ¿no?, que tenemos aquí señaladas: población, grupos específicos, salud, educación, trabajo y empleo, pobreza, justicia, violencia en contra de las mujeres, medio ambiente. Y vamos bastante avanzados y estamos trabajando de manera muy coordinada con otras instancias. Esperamos muy pronto tenerles noticias. Y bueno, pues como reflexiones finales me permitiría comentar que la publicación de información debe ser producto de la sinergia y flexibilidad para responder demandas sociales, que tiene que ver también con diseñar e implementar mecanismos para el acceso a información útil y de calidad para grupos específicos de población, hombres y mujeres. El empoderamiento de las mujeres y los hombres, producto del acceso a la información, contribuye a mejorar la vida democrática y el desarrollo de la sociedad. Si no se incluye el empoderamiento de las mujeres, la participación de las mujeres, la participación sustantiva, no hay democracia, no podríamos hablar de democracia. La información publicada estará en función de las políticas públicas diseñadas para garantizar la transparencia proactiva y la apertura institucional del gobierno. La innovación en la rendición de cuentas radica en atender, solucionar problemas públicos a través de instrumentos, herramientas y tecnologías diferentes a las tradicionalmente utilizadas. Las autoridades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil deben generar conocimiento público útil, disminuir asimetrías en la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o de la ciudadanía y establecer un objeto enfocado a las necesidades de sectores de la sociedad. Ha sido de verdad un honor poder participar, un privilegio poder participar en esta revista y esta mañana con ustedes platicando un poco sobre el artículo que nos permitieron aportar desde la Secretaría de las Mujeres, con un gran compromiso de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo de un trabajo en equipo, de un trabajo en conjunto. Mi reconocimiento amplio a todo el equipo que tiene a su cargo esta información y protección de datos, a todo el equipo que trabaja junto con la presidenta Zulema Martínez, que han hecho un extraordinario trabajo. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias por su presentación, señora secretaria María Isabel Sánchez Holguín. A continuación, me permito ceder el uso de la voz al maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del INAI, quien nos presentará el artículo Transparencia proactiva para la generación de conocimiento público útil.
Gracias, pues muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer primero la amable invitación por parte del Infoen, de su pleno, a invitarme a escribir en este quinto número de la revista dedicada al tema de transparencia proactiva, y también pues invitarme ahora a comentar este número y específicamente el artículo que tuve a escribir. Quiero saludar evidentemente a la presidenta del Infoen, a mi amiga Zulema, también a los comisionados y amigos Eva, Javier, Gustavo. Gracias, un placer saludar nuevamente. Y bueno, se decía, y si, bueno, eso hasta que lo defina el Congreso, de que este es el último número. No es el último número. Esperemos que los plenos que vengan y que vengan en adelante, pues le den continuidad. Creo que a veces las cosas positivas, bien hechas, hay que darles continuidad. Se puede generar alguna idea adicional, nueva, pero darle continuidad. Yo recuerdo, nosotros en el IFAI traía una tradición muy buena de los cuadros de transparencia, y esa la hemos continuado. Creo que eso es importante en las políticas, en las instituciones, también darle continuidad. No podemos siempre hacer borrón ni cuenta nueva, ¿no? Y ojalá pues los que vengan en adelante pues le den continuidad a este esfuerzo editorial importante que hace el Infoen. Y ya también bien se decía, pues parte de las funciones de los órganos garantes no es solamente la de resolver recursos, que a veces solo se nos conoce o se nos quiere encajonar en eso. Son muchas cosas: evaluar, capacitar, difundir, y dentro de la difusión, y está en la propia ley, pues un instrumento, no el único, para difundir estos temas, pues es obviamente la parte escrita, las revistas, ahora electrónicas también, etcétera. Pues esto ayuda a ensanchar el tema y la cultura de la transparencia en todos sus sentidos. Quiero también saludar a quien me acompaña como coautores el día de hoy, bueno, que son los 5 que escribieron, es el número 5, con 5 artículos: a María Isabel Sánchez, secretaria de Mujeres en el Estado de México; al magistrado Miguel, en representación de la presidenta; a Mayra, que la acabo de ver yo en Chetumal, en una presentación que tuvimos, ella lamentablemente acá en México, y bueno, a mi compañero, amigo, comisionado Adrián Alcalá. Bueno, ya a María Isabel pues me hizo favor de explicar un poco toda la normatividad que hay detrás de la transparencia activa, la ley general, los lineamientos del sistema, etcétera, etcétera. Y también un poco cuáles son los principios que rigen la transparencia. Yo voy a tratar de ser un poquito más pragmático. Aquí quien lleva en el INAI el tema de transparencia proactiva es Adrián. Voy a comentar cómo puede haber algunas bases comunicantes entre los otros partes de la transparencia, que hemos trabajado y seguimos trabajando con Adrián en ese sentido. Porque, bueno, primero hay que decir que la transparencia, el acceso a la información y la transparencia es un instrumento, una política pública que tiene como objetivo, y luego eso se nos olvida, aparte de organizar toda la administración pública en términos de sus archivos, etcétera, y una buena gestión documental que impacta a toda la administración pública, pues yo la veo como un puente que puede y que debe haber entre gobierno y sociedad. Y ese puente, si la transparencia, digamos, se ejecuta de la mejor forma, según los mejores estándares y cánones, pues la transparencia permite primero que la ciudadanía pueda conocer y tener en su caso, confianza en sus gobernantes. Es una forma de confianza, y esto puede generar, decía aquel refrán mexicano, dice: cuentas claras, amistades largas, en ese sentido. Y esta confianza, pues, si perdura y se es transparente y se es claro y se rinden cuentas y se rinden buenas cuentas, pues genera legitimidad. Y la legitimidad genera confianza, también permite para hacer una forma de captar las demandas y las inquietudes de la sociedad. En ese sentido, es un buen termómetro, por llamarlo de alguna forma. Y finalmente, pues genera una mejor cohesión social, fortalece el Estado de Derecho y la democracia. Así de fácil, digamos, y así puede ser, digamos, de importante las políticas de transparencia.
Pero cuando hablamos de transparencia, y esto me gusta siempre decirlo, yo creo que debemos ser más claros, y empiezo por mí, para aclarar a la gente, porque luego la gente ya de verdad se pierde y dice, bueno, es que acceso a la información, transparencia pasiva, transparencia activa, transparencia proactiva, gobierno abierto, datos abiertos, ¿de qué me hablan? O sea, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo, pero sí están totalmente interrelacionadas las unas con las otras. Y creo que es muy fácil, como lo explican muchos autores, pues decir, bueno, la transparencia pasiva, que a veces no, pues es porque el gobierno, la autoridad, el Estado, pues está pasivamente esperando a que le pregunten. Entonces llega la pregunta y entonces a eso hace una reacción, pero esa reacción viene del ciudadano que activamente pregunta, pero y en eso reacciona y contesta esa solicitud de información. Esperemos bien. Y si no, bueno, pues ya vendrá el recurso. Después, bueno, está la transparencia activa, que es esa en que el Estado se activa, como dice la palabra, pero se activa porque la ley le dice que tiene que publicar determinados contenidos en determinados formatos con determinadas características de temporalidad, que es un avance, porque yo decía que antes del 14 pues se publicaba, sí es cierto que se publicaba, pero se publicaba lo que se quería, como se quería y cuando se quería, ¿sí? En ese sentido. Y hoy hay obligaciones más claras, más amplias, de qué se tiene que publicar, cómo se tiene que publicar, cada cuánto se tiene que publicar, y hay la posibilidad de que si no se publique, se denuncie, etc. Esa es la transparencia activa. Creo que es importante estas dos cuestiones, pero evidentemente hay que evolucionar y viene la transparencia proactiva, el nombre lo dice, pues aunque no me pregunten nada, aunque la ley no me diga que lo tengo que publicar, yo lo hago público, no forzosamente en portales de internet, eso, hacerlo público puede tener varios instrumentos o varias vías. Obviamente hoy cuando hablamos de publicar inmediatamente voltamos a los portales, a la plataforma. Es cierto que es una vía muy rápida, muy extensa, pero que no abarca a todos. También debemos tener esa parte muy clara. Entonces, bueno, esa transparencia proactiva tiene una virtud en la ley. La ley la menciona, como ya no nos mencionaba la Secretaría de Mujeres, bueno, Mujeres en el Estado de México, está en la ley y está en varios artículos, ¿sí? Y esa transparencia proactiva, pero está en la ley, pero como es tan amplia, pues se queda a la buena voluntad, perdón que lo diga, de las autoridades gubernamentales, ¿sí? En ese sentido. Y esa transparencia proactiva, es cierto que tiene un toque de participación ciudadana, pero, por ejemplo, es distinta al gobierno abierto, donde la participación ciudadana se vuelve el factor fundamental en esos ejercicios de gobierno abierto. Aquí la transparencia proactiva, como yo la entiendo, obviamente tiene que recoger cuáles son las preocupaciones, las demandas informativas, los reclamos informativos de la sociedad para poderlos satisfacer con oferta informativa, demanda y oferta informativa. Y ya el gobierno abierto, pues yo diría es la cúspide porque va directamente con la participación, es la que lleva el mando para ver qué información, pero no solamente la información, sino ya incidir directamente a través de la co-creación en la creación, mejora de las políticas públicas en determinada materia. Bueno, dicho lo anterior, en ese sentido, estos estancos de la transparencia no están separados, al contrario, se deben empezar, digamos, a intercomunicar. Son complementarios entre ellos y si utilizan todos, hacen, digamos, más potente a la transparencia. Voy a poner unos ejemplos que creo que es de las cosas más fáciles en ese sentido. Voy a empezar con algo muy reciente. Hubo solicitudes de información sobre los contratos o convenios de las vacunas que ha adquirido México. ¿Sí? Pidieron las solicitudes, tal, bueno, se tuvieron que volver recursos, etcétera. Se trabajó con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era quien tenía parte, ellos y Salud son los competentes, Relaciones Exteriores en términos de las negociaciones, Salud en términos de que son los que nos suscriben, porque las vacunas ellos las adquieren y las aplican. Bueno,
Y ya, bueno, se dio el recurso y bueno, eso pasaron alrededor de 2 meses entre la solicitud, el recurso, la resolución, para que se diera la información. Está bien, se dio la información. Y después en su momento, ellos tendrán ya que publicarlo porque es una obligación de transparencia. Estos contratos, ¿sí? Los tendrán que publicar en el periodo el trimestre que les toque. Pero bueno, es una demanda informativa, pues obviamente muy importante para la sociedad. Bueno, pues ¿qué hicimos? Y aquí, por ejemplo, pues a mí me tocaría más en el INAI la parte de que se publique bien, etcétera, etcétera, en la plataforma, pues la solicitud y el recurso nos tocó casi a todos. Bueno, aquí con el área de Adrián y con Transparencia Proactiva, nos sentamos con Relaciones Exteriores y hicimos un micrositio, un portal que se llama Gestión Diplomática de las Vacunas, donde están los contratos de las vacunas y los convenios en sus versiones públicas, con el acta del Comité de Transparencia, en la cual, digamos, en un racionamiento conjunto, ¿sí? Se dice por qué determinadas partes están testadas, o sea, hay una explicación, no es el documento en frío testado, etcétera, etcétera. Y adicionalmente hay una infografía de cada vacuna, tratándola de poner en un lenguaje más sencillo. No digo lenguaje ciudadano porque todos somos ciudadanos, sino en un lenguaje más sencillo, más accesible. Y abajo, bueno, ya hay un cuadro de cuántas vacunas de cada una han llegado, etcétera, etcétera. Eso fue transparencia pasiva, luego fue activa, y se volvió transparencia proactiva en ese sentido. Eso, digamos, es lo que hay. Por ejemplo, está la receta clásica, que es un clásico, pero es un clásico y no se hace. Y la ley lo dice, es lo que yo le llamo derecho dinámico, aunque Adrián como abogado me dice que no existe el derecho dinámico, yo estudié en derecho y le voy a hacer mi nueva vertiente del derecho dinámico, está en la Ley General de Transparencia. La Ley General de Transparencia dice al final que será obligación de transparencia aquella información que se solicite mucho, ¿sí? Y eso no lo hacen. Si hay una información que te están pide y pide y pide y pide y no es obligación de transparencia por X o Y razón, el legislador no pudo contemplar todo lo que iba a interesar porque aparte los intereses y las demandas son cambiantes en el tiempo, evidentemente, y en la coyuntura, ¿sí? Y entonces, pues hay que publicarlo. Y eso no se hace. Ahora, ¿cuáles son importantes? Pues ahí el aerodinámico les faltó poner una fórmula que yo hubiera puesto. Cuando un tema rebase el 10% del total de tus solicitudes, una temática, se vuelve obligación de transparencia. ¿Sí? En ese sentido. Que eso que está ahí no se hace, y entonces a mí me dicen, oye, ¿cómo puedo hacer para que me disminuyan las preguntas? Pues públicalas en tu portal, ¿sí? Publica la información en ese sentido. La transparencia en otros países, en México se asustan cuando yo les digo que en México hay 1 millón de solicitudes al año en todo el país. En Estados Unidos hay 700,000 solicitudes al año. Es que en México hay más información. O sea, no, lo que pasa es que muchas cosas no las preguntan porque las encuentran en los portales, ¿sí? O las encuentran, digamos, están ahí en ese sentido. Entonces, ahí nos falta mucho que trabajar. Por ejemplo, otro ejemplo de transparencia proactiva muy importante en el COVID. Bueno, pues obviamente yo puedo preguntar, imagínense, preguntar dónde están los hospitales especializados en COVID en la Ciudad de México o en el Estado de México, depende pues donde yo viva. Bueno, pues ¿cuánto se van a tardar en responderme? Pues 10 días, 4 días, 5 días, no sé. Esa información la necesito al minuto, ¿sí? Porque tengo que tomar una decisión a lo mejor de dónde llevar a un familiar en ese momento, ¿sí? Y también quiero saber cuál es el grado de saturación de ese hospital, para no ir a uno que a lo mejor me van a regresar inmediatamente. Y entonces, y aparte no es obligación de transparencia, pues evidentemente no. ¿A quién se le iba a ocurrir que tenía que publicar tal? Bueno, pues lo que hicimos, ¿sí? Es que se generó un aplicativo, una app, ¿sí? Muy rápida, se tiene la información, porque obviamente todos los días se nos decía la saturación, que el 70%, que el 20% de saturación de camas con. Se tiene ese dato, porque si tengo el agregado, tengo el individual, evidentemente, no puedo agregar si no tengo datos. Y entonces, pues uno se metía al mapa, y aparte eso, le permitía que con su celular lo geolocalizara uno, y como sabía dónde estaba uno, le decía, el hospital más cercano es COVID, es tal.
pero estaba con 3 colores. Rojo, ni te acerques, está lleno, ¿sí? Amarillo, pues está, digamos, regular. Y verde, vete a ese, ¿sí? Al más cercano. Esa información, pues se vuelve información que salva vidas, perdón. No es el anuncio de Televisa, pero es información que salva vidas. No información que cura, sino información que salva vidas. Entonces, digamos, la transparencia proactiva, pues es sumamente importante, pero también tenemos el problema de que tenemos pues grupos vulnerables, grupos que no tienen acceso a internet, que no entonces, por ejemplo, se hizo, y eso me imagino se va a referir más a Adrián, una página de COVID donde el INAI participó en algunas cosas, sobre todo en la parte de datos abiertos. Esos son los datos, como se ha dicho, oficiales. Esa es la realidad, pues bueno. Si hay una subestimación, lo sabemos en ese sentido. Participamos en la parte también de datos personales. ¿Qué datos puede solicitar un hospital? ¿Qué datos tiene que entregar un paciente? ¿Cuáles son los datos, digamos, cómo debe hacer ese manejo de esos datos, etcétera, etcétera? Pueden decir que yo tengo COVID, que no tengo, etc. Todo ese tipo de información se puso ahí, que es información que se requiere de forma inmediata. Pero tenemos un problema. Había información, sí, para pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas no se van a meter a internet, ni van a leer los documentos en español. Pero aparte, aunque se los pongamos en náhuatl o se los pongamos en maya, quien sabe un poco de lenguas indígenas sabe que perfectamente las lenguas indígenas no se leen o se leen muy poco. Son principalmente tradiciones verbales, ¿sí? Se platican, se hablan. Entonces, pues esa información, lo que se tendría que hacer o se hizo, no sé, es a través del Instituto Nacional Indigenista y las presidencias municipales de los pueblos indígenas, pues traducir esa información en asambleas, en vocearlas por las colonias, etcétera, etcétera. Digamos, la transparencia proactiva es una cuestión que no tiene límites. Yo diría, por ejemplo, en la plataforma tenemos mucha información, pero esa información está en bruto. Esa información hay que, digamos, generarle un valor agregado, una utilidad social en ese sentido. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo para ejemplificar. Están todos los contratos de PEMES, pero sí, son más de 3,000 contratos. Nos pusimos a verlos, a bajarlos y después a analizarlos y sabemos cuántos fueron por adjudicación directa, cuántos por licitación, sabemos cuál es el monto promedio del contrato, cuáles son las empresas que se contratan más, cuáles son las top 10 empresas, que son las mismas que eran el sexenio pasado. O sea, toda esa información está ahí, pero esa información hay que darle un valor agregado, hay que trabajar. Entonces, la transparencia proactiva debe tener esta cuestión. Uno, detectar cuáles son las necesidades informáticas, de información, perdón. Dos, saber, digamos, cuál es el instrumento, a qué sector de la sociedad van dirigidos, si es a todos o es a algunos, cuál es la forma más importante o más rápida de comunicarla y darle un valor agregado a la información, ¿sí? En ese sentido. Por lo cual, digamos, hay que detectar muy bien, digamos, las necesidades de la sociedad en el tiempo y en el momento tal. Por eso es información que a veces puede ser muy focalizada en ese sentido por aspectos, por sectores, por regiones. Pero tenemos el problema y que tenemos que convencer, y con esto termino, a los sujetos obligados. Yo a veces los entiendo porque me dicen, a ver, hay que contestar solicitudes, luego hay que sustanciar, o bueno, la parte o el que nos toca de recursos de revisión. Después hay que subir 800,000, 250,000, 200 cosas a la plataforma cada trimestre y aparte quieres que yo me eche un ejercicio de transparencia proactiva en ese sentido. Entonces, tenemos que convencerlos que también esas solicitudes y eso les van a, digamos, esa transparencia les va a ayudar en esa parte, pero que finalmente, digamos, la transparencia proactiva es la que puede llegar más a la gente y les puede permitir a ellos tener mayor legitimidad, mayor confianza y tener una comunicación mejor y ser sensible a las necesidades de la sociedad. Sería todo de mi parte. Gracias por su presentación, comisionado Guerra Fort. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI, quien nos presentará el artículo Transparencia Proactiva, la nueva frontera de la transparencia. Muchísimas gracias. Muy buen día a todas las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión a través de las redes sociales del InfoEM. Saludo con muchísimo gusto a las comisionadas y comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, el InfoEM, a mis amigas y a mis amigos,
comisionada presidenta Zulema Martínez, Eva Abaid Yapur, así como a Javier Martínez y a Gustavo Parra. Y también extensivo este saludo y el agradecimiento también por la invitación y que hacen posible la realización de este evento a todo el personal del InfoEM. Muchísimas gracias. Saludo también con muchísimo gusto y aprecio a mis colegas articulistas, la doctora Marisabel Sánchez Holguín, secretaria de las Mujeres, también a la magistrada presidenta, quien por razones de agenda no puede estar el día de hoy, pero también saludo con muchísimo gusto al magistrado que hoy nos hace el favor de acompañarnos en la representación, a la maestra Mayra López Pineda, abogada indígena y defensora de derechos humanos, y así como a mi colega también y amigo, el maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del INAI. El día de hoy, como ya se ha comentado, pues acudimos con mucha satisfacción, entusiasmo, al llamado que hace el InfoEM para la presentación del número 5 de la revista especializada Información y Protección de Datos Personales, que en esta ocasión ha orientado sus contenidos hacia la transparencia proactiva. Y por supuesto que también me sumo a lo que bien comentaba ya mi amigo Oscar Guerra, que los esfuerzos institucionales deben de permanecer en el tiempo más allá de las personas que ocupen un cargo. Entonces, la verdad, ojalá que este esfuerzo, que es muy provechoso, no solamente para los sujetos obligados y para la sociedad del Estado de México, sino para todo el país, ha sido muy provechoso y muy productivo los artículos que escriben y la difusión que se da a través de estas revistas, y de verdad ojalá que esto permanezca en el tiempo de la vida obviamente del InfoEM. Desde el INAI, como ya lo hemos dicho, celebramos la realización de este tipo de esfuerzos, pues consideramos de vital trascendencia para el desarrollo y la democracia y la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y, como decía Zulema, obviamente también más empoderada. Por lo que se refiere a la aportación de un servidor en esta edición de la revista, que agradezco de nueva cuenta que me hayan invitado, aproveché el espacio que se me concedió para ofrecer una somera revisión de la evolución de la transparencia en nuestro país, señalar el norte que deben de seguir todas las instituciones públicas del Estado mexicano para dar cumplimiento al mandato legal que establece la Ley General de Transparencia promulgada en el año 2015, en lo que se refiere a la agenda de transparencia proactiva, así como sugerir algunos desafíos existentes de cara a este cumplimiento, que también, sin habernos puesto de acuerdo, ya también lo comentó ahorita Oscar hacia al final de sus reflexiones. Obviamente cabe recordar, como también lo comentó la secretaria, que la promulgación de esta Ley General el 4 de mayo de 2015 se incorporó al asidero jurídico mexicano el concepto de transparencia proactiva. Es decir, no estaba acuñado el concepto, se tenían algunas políticas en materia de transparencia focalizada, pero no estaba acuñado un concepto en una ley, que en este caso posteriormente se acuñó en la Ley General. De acuerdo con el capítulo 2 de esta Ley General, dedicado a la transparencia proactiva, con solo 3 artículos, 56, 57, 58, y posteriormente la reglamentación secundaria que mandató esta, es decir, los lineamientos aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia en marzo del 2016, la información que se publique bajo esta nueva vertiente de la transparencia deberá promover la generación de conocimiento público útil, que permita a todas las personas disminuir esas asimetrías de información, mejorar el acceso a trámites y servicios. Tercero, optimizar la toma de decisiones. Y por otra parte, vigilar los actos de autoridad y el ejercicio de poder mediante la promoción de mecanismos que detonen una rendición de cuentas. Por supuesto que esto no es inamovible, ¿no? El derecho dinámico, creo que a lo mejor después de algunos años de su implementación, de un lustro de su implementación, creo que también es momento de ir a la reflexión, y creo que también es un reto no solamente del sistema nacional, sino también de sujetos obligados, de sociedad en general, de cómo podemos hacerlo más dinámico para hacerlo más flexible, sobre todo en tiempos de pandemia, que nos hemos dado cuenta, como ya lo dijeron, que el desafío de las instituciones de publicar información se ha puesto a prueba, pero también la mayoría de las instituciones le hemos apostado justo a esto que hoy nos convoca, que es la transparencia proactiva. Así pues, regresándome un poco a lo que está vigente, en cumplimiento a tal mandato legal, a lo que está vigente por el Sistema Nacional, desde el INAI hemos avanzado en 2 dimensiones de actuación específicas. Por una parte, en la construcción de conocimiento de una política pública institucional progresiva en materia de transparencia proactiva,
que está orientada a publicar desde un enfoque social o ciudadano información útil y relevante sobre el quehacer y las labores cotidianas de nosotros como instituto. Y por otra parte, también la puesta en marcha de una serie de acciones para la identificación, la evaluación, el reconocimiento y la socialización de mejores prácticas en esta materia, que nos han llevado a la construcción de capacidades e inteligencia pública para el diseño e implementación de esfuerzos de construcción de información socialmente útil y, por supuesto, de conocimiento público. Pero antes de hablar de estos esfuerzos que me he referido, que serán consistentes con los ya comentados por mi amigo Oscar Guerra, me gustaría compartirles un poco sobre el camino que ha recorrido la transparencia en México. De acuerdo con Eduardo Guerrero, es posible distinguir al menos 3 generaciones de transparencia. A la primera, podemos ubicarla en un lapso que comprende la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002 y los lindantes del 2018. En esta primera etapa, del 2008, perdón, y en esta primera etapa, la transparencia se limitaba a garantizar el derecho a saber mediante la atención de solicitudes de acceso a información y el cumplimiento de obligaciones de transparencia que tampoco eran muy robustas en el caso federal. La segunda etapa, por su parte, se ubica a partir del 2008 y hasta el 2014, en donde ya la sociedad y autoridades empezamos a hablar y a ponerse en práctica una transparencia de tipo focalizada con motivo del lanzamiento del Programa Nacional de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 2018-2012 del gobierno federal de aquel entonces. En esta nueva faceta, a diferencia de aquella, es decir, de la primera generación, se distinguía por la publicación de información socialmente útil para llevar a un incentivo a una mejor toma de decisiones por parte de la sociedad en general. Y finalmente, la tercera etapa o la tercera generación, lo que hoy conocemos como transparencia proactiva y que yo acuño en este texto como la nueva frontera de la transparencia, se insertó pues en el asidero jurídico mexicano con la promulgación de la Ley General del 2015 y que se viene a caracterizar por la publicación de información adyacente a las obligaciones de transparencia comunes y las específicas vigentes mediante la integración de mecanismos de participación ciudadana en la detección y la producción de información que se divulga y no limitarse solamente a publicar información desde el escritorio, sino con la lógica de participación y de colaboración ciudadana. De este modo, pues es que con esta nueva generación se transita hacia un esquema unidireccional en donde tradicionalmente, como ya lo dijimos, eran los servidores públicos quienes determinaban desde el escritorio lo que se consideraba como información de interés público y que obviamente impactaba no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país y que era muy difícil llegar. Y esto ha transitado hacia un esquema colaborativo en donde la participación ciudadana se coloca como un elemento central o como el núcleo en este proceso de producción. Este tipo de transparencia se distingue además por un valor democratizador, pues al promover la apertura de información adicional a las obligaciones de transparencia, obviamente, y la que se puede obtener de las solicitudes de información, se asegura desde nuestra óptica, y creo que en esto hemos coincidido, se asegura un acceso más equitativo por parte de todos los integrantes de la sociedad mexicana. Pero además de eso, yo sostengo en el texto que puede colocarse a la agenda de transparencia proactiva como parte de la nueva ola democratizadora y de apertura gubernamental que se gestó desde principios de la década pasada y que ha perseguido el fortalecimiento de nuestras democracias mediante una institucionalización de principios de buen gobierno que están orientados a la mejora continua de la acción gubernativa en todos los ámbitos. No solamente me refiero al ejecutivo, sino al legislativo, al judicial, sindicatos, partidos políticos, es decir, a toda la acción gubernativa. Cuando me refiero a esto, me refiero a toda la acción pública. También el surgimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011 y el fortalecimiento y que hoy en México estamos avanzando hacia el cuarto plan de acción y la consolidación del cuarto, estos esfuerzos que consideramos democratizadores. Ahora bien, con relación a la labor del INAI en materia de transparencia proactiva y como parte de estas dos dimensiones de actuación del instituto ya señaladas,
Cabe señalar que desde el 2007, en el INAI, se ha convocado a los sujetos obligados del ámbito federal a solicitar el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva vigentes, pero además que están armónicas con las disposiciones normativas, con miras a impulsar este desarrollo de experiencias tanto nacionales como locales, que den cuenta pues de este potencial transformador que ofrece la construcción de información útil para la generación de conocimiento público, cuando se involucran obviamente mecanismos de participación ciudadana para la detección de necesidades de información en específico. Justamente el día de ayer cerró la convocatoria de este año 2021 con la postulación de poco más de 65 prácticas del orden federal. Por supuesto, ha sido un gran reto, ya lo comentaba también Oscar, que los sujetos obligados, oye, tengo que atender solicitudes, tengo que atender eventualmente recursos, tengo que atender eventualmente la publicación de información, denuncias, y todavía suman el ejercicio de transparencia proactiva. Pues creo que este ejercicio de 65 prácticas registradas no es el ideario o no es el ideal que buscamos, pero creo que es un tema óptimo en donde 42 sujetos obligados registran estas 65 prácticas de transparencia proactiva, cuyos resultados dentro de unas semanas los daremos a conocer. Por otra parte, también hemos impulsado desde el INAI proyectos de construcción de conocimiento útil y conocimiento público como el Banco de Prácticas para la Apertura Institucional. Tenemos también los casos de Memoria y Verdad, el seguimiento al dinero, que aunque le llamamos follow the money, a mí me gusta llamarle más el seguimiento al dinero, o los esfuerzos activos o activados desde el 2020 con motivo de la aún vigente emergencia sanitaria como parte de nuestras atribuciones y en un sentido también de responsabilidad social. Y me refiero a lo siguiente, lo detallaré un poco más, a invitación expresa de Oscar. Este micrositio, el COVID-19, Transparencia Proactiva, Conocimiento Público Útil, que se viene desarrollando desde el INAI desde marzo del año pasado, para ofrecer a la sociedad en general información útil sobre la gestión y cómo ha evolucionado la emergencia sanitaria en nuestro país a partir del análisis de solicitudes de acceso a información vinculadas con este tema. Desde el lanzamiento de esta plataforma o de este micrositio el 15 de abril del año 2020 al 15 de junio de este año, se han analizado más de 46,180 solicitudes de información, las cuales hemos encontrado poco más de 14,530 solicitudes que están asociadas al COVID en alguna de las categorías de análisis que han sido definidas. Este micrositio se actualiza de manera quincenal y se ha colocado justo como un sitio de referencia para la población en general, pues cuenta ya al 30 de junio con más de 101,000 visitas. Por otra parte, el micrositio Temas Relevantes, Conferencias de Prensa del Gobierno Federal, que habíamos suspendido, pero ya lo vamos a tener que reactivar porque ya lo anunció el subsecretario Gatell que va a seguir con esas conferencias vespertinas, busca fomentar a través del análisis de estas conferencias la construcción de conocimiento público mediante el análisis, la sistematización, y la presentación de información accesible con un alto valor, identificando las conferencias de prensa estas vespertinas sobre la gestión de la pandemia. Al 11 de junio del presente año, se han analizado 450 conferencias y se han procesado contenidos para 133 temas que están identificados como relevantes y de alto interés público. Ahora bien, si bien hay que reconocer que en el presente contexto ha permitido que la transparencia proactiva se posicione cada día más en el espacio público como una herramienta de vital importancia para la divulgación de información de calidad, relevante e de interés público, nos resta mucho también por hacer para normalizar su implementación y para lograr ir transitando del cumplimiento de obligaciones de transparencia y de solicitudes de información a este gran reto al que nos enfrentamos, a la publicación de información útil y de calidad, basada en necesidades y hábitos de consumo de información de la sociedad, mecanismos de participación ciudadana, pero también actualizada en el mayor tiempo real posible. Son principalmente los tres retos que yo advierto o que vislumbro en el camino a consolidar esta agenda de transparencia proactiva, en todo el territorio nacional. Primero, avanzar en estrategias nacionales
que vengan a visibilizar el valor instrumental y colectivo de la información pública cuando se incorporan mecanismos de participación ciudadana. Segundo, implementar esta política de transparencia proactiva nacional mucho más consistente, pero coherente y que sea integral, para lo cual obviamente será fundamental la colaboración y el trabajo coordinado entre todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y, como ya lo anticipé, posiblemente algunas modificaciones normativas que tendremos que valorar en el corto plazo. Incluso haré mío lo que acaba de decir ahorita también Oscar. Creo que el 10% de, si hay un tema que está haciendo, que rebasa el 10%, un umbral del 10%, poco más o poco menos, no lo sé, que se convierta justamente en obligación ya por parte de los sujetos obligados. Y tercero, avanzar una continua labor pedagógica que nos permita clarificar las falsas ideas y confusiones conceptuales que han limitado la internalización en este concepto, como también ya se dijo que suele confundirse acceso a información, transparencia, gobierno abierto, Estado abierto, datos abiertos, ¿no? Y transparencia proactiva. Creo que nos hace falta más hacer mayor pedagogía y evitar esta serie obviamente de falsas ideas o confusiones conceptuales. Y es justamente en este último reto que celebro el esfuerzo que realiza el InfoEM con la publicación de esta revista especializada. Concluyo, si el futuro de la transparencia es la transparencia proactiva, como yo estoy convencido, debemos de labrar el camino que nos permita superar aquellas barreras que han limitado su aprovechamiento para construir una política pública que verdaderamente materialice la utilidad social y el valor de la información pública en beneficio de toda la sociedad mexicana. Muchísimas gracias a todas y a todos por su amable atención. Gracias por su presentación, maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Mayra López Pineda, coordinadora de promoción y transparencia en la organización Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, quien nos presentará el artículo Un modelo de transparencia proactiva y participación ciudadana, la guía de transparencia proactiva de la Secretaría de la Función Pública y el INAI. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buen día a todos, a todas. Un agradecimiento especial a la licenciada Leslie Serrano, a la doctora Eva Abaid y bueno, a la maestra Zulema Martínez, comisionada presidenta, y a todas las personas que hacen posible esta revista, también a los articulistas, las articulistas que pues me acompañaron, ¿no? Que formamos parte de este número de la revista. Y bueno, como comenta una amiga, que lo importante de publicar es poder dialogar, ¿no? Entonces, justo este tipo de ejercicios son un diálogo en torno a un tema que son, o a temas que son relevantes en la sociedad. Bueno, en este trabajo que tuve el honor de realizar por invitación del InfoEM, a la organización Artículo 19, en virtud del trabajo que realizamos en materia de derecho a la información, de transparencia, pues se hace un análisis, como ya lo mencionó la licenciada Leslie Adriana, pues se hace un análisis de la Guía de Transparencia Proactiva que fue publicada en el año 2019 por la Secretaría de Función Pública y el INAI, como un referente importante que permite a los sujetos obligados construir políticas y prácticas institucionales para que la población pueda contar con información confiable, de calidad, con pertinencia de derechos humanos, de género e intercultural y en formatos accesibles. En este trabajo que elaboro se mencionan algunos elementos incorporados en esta guía de transparencia proactiva y que, bueno, considero se deberían tomar en cuenta al momento de llevar a la práctica las políticas de transparencia proactiva mediante la promoción de un cambio de cultura que permita modificar procesos de publicación de información que se realizan actualmente. En primer lugar, porque esta guía contempla propuestas para la participación ciudadana. Y retomando las palabras del comisionado Oscar Guerra en su intervención, pues justo al decir que la transparencia es un puente entre el gobierno y la sociedad, pues justo se permite la vigilancia de recursos públicos y la rendición de cuentas. Particularmente en el sentido de que en esta guía
se prioriza la necesidad de identificar, o más bien se prioriza la identificación de necesidades de información mediante mecanismos de participación ciudadana. Y este es un punto nodal, ya que, bueno, el tradicional medio de identificación de necesidades de información, pues son justo las solicitudes recibidas. Pero en esta guía, pues se coloca la importancia de generar metodologías distintas a esta lógica de solo centrarse en las solicitudes, a través de diagnósticos, ¿no? De diagnósticos incluso participativos que tomen en cuenta no solo las necesidades de información de los diferentes grupos de población, sino las desigualdades sociales que estos grupos atraviesan. Por lo cual, pues este material, esta guía, permite reflexionar que para generar una buena política de transparencia proactiva, pues es importante contar con datos desagregados, por ejemplo, un poco como el Atlas de Género mencionado por la doctora Isabel Sánchez de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, pero además de contar con estos datos desagregados, pues detectar justo las necesidades de información, pero que todo este análisis también permita generar mecanismos de difusión estratégicas que tomen en cuenta pues diversos medios de difusión de información, ¿no? Además de la radio, la televisión, el internet o bueno, los datos abiertos, sino también considerar otros medios como son pláticas informativas, las radios comunitarias o el perifoneo, ¿no? Por ejemplo. Aunado a lo anterior, pues en consideramos que esta guía pues resulta de utilidad ya que incluye algunos ejemplos prácticos que han sido llevados a cabo por gobiernos y organizaciones civiles en México que justo permiten pues aterrizar las ideas, ¿no? Y así como un ejemplo hipotético que posibilita comprender cada uno de los 5 pasos propuestos que propone la guía para generar prácticas de transparencia proactiva. Y justo lo interesante es que algunos de estos pasos están encaminados a disminuir las brechas de información, ¿no? Mejorar el acceso a trámites y servicios, mejorar, por ejemplo, la toma de decisiones de las comunidades y autoridades comunitarias, en esto que comentaba el comisionado Adrián Alcalá, ¿no? De considerar el valor individual y colectivo de la transparencia, ¿no? Y, bueno, también promover la rendición de cuentas. En esta guía, bueno, finalmente se incorpora una serie de anexos que tienen como objetivo llevar de la mano a las instancias que deseen generar buenas prácticas de transparencia proactiva y llevarlas a la acción, ya, pues mediante el llenado de guías y formatos de reconocimiento de buenas prácticas y también lineamientos de información en páginas de internet. Aunado a lo anterior, en este texto que elaboro, pues se analiza la documentación realizada por artículo 19, relacionada con la situación del derecho a la información de comunidades indígenas durante la actual pandemia provocada por la COVID-19. Es decir, se hace también un análisis de caso que permite ilustrar la manera en que las herramientas y políticas y estrategias para el acceso a la información continúan reproduciendo prácticas discriminatorias de exclusión hacia estos grupos de población respecto a este derecho. Esto a pesar de contar con un marco normativo que incluso pues, puede resultar novedoso, y hablando del cumplimiento de obligaciones de transparencia, pues nos encontramos con una contradicción entre normativa y realidad, ya que si bien hay un reconocimiento formal del derecho para estos grupos, esto no implica que en la práctica la calidad de la información publicada, por ejemplo, sea coherente con sus necesidades e intereses de información. Precisamente, pues la documentación realizada por artículo 19 respecto a la situación de las comunidades indígenas durante la pandemia, pues permite tener un panorama sobre las experiencias que atraviesan estos grupos en relación con el derecho a la información, ¿no? En este sentido, si tomamos en cuenta sus experiencias respecto al derecho a la información, pues nos encontramos que atraviesan diversos obstáculos vinculados con la etnia, la lengua y la clase social, entre otros que les impiden o dificultan el acceso a este derecho y que justo al momento de generar prácticas de transparencia proactiva, pues se deberían de tomar en cuenta pues estas brechas, ¿no?
pues justo contar con un modelo para la construcción y puesta en marcha de políticas de transparencia proactiva, que significa esta guía y otros lineamientos que se han publicado, pues permite tomar en cuenta los intereses y necesidades de información de la población. Y muy importante, permiten situar a las personas y sus experiencias, intereses, inquietudes, expectativas y propuestas como eje primario en una sociedad democrática. Al tomar en cuenta las necesidades y las experiencias de la población en el ejercicio de su derecho a la información como fuentes de conocimiento para la crítica y la redefinición de las políticas públicas, pues puede ser un gran paso para la disminución de los obstáculos estructurales que enfrentan al día de hoy, pues diversos grupos históricamente discriminados. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mayra López Pineda, por su intervención. A continuación, me permito ceder el uso de la voz al magistrado Miguel Ángel Vázquez del Pozo, vicepresidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, quien en representación de la maestra Mirna Araceli García Morón nos brindará un mensaje. Adelante, magistrado. Buenas tardes a todas, a todos, con el gusto de saludarlos. La magistrada Mirna Araceli García Morón les envía un cordial saludo, a su vez una disculpa porque se empataron ahí algunas actividades que no hizo posible que estuviera en esta reunión, razón por la cual me pidió que asistiera, lo cual yo hago con mucho gusto en representación de ella y de los magistrados que integramos el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Si ustedes me lo permiten, voy a hacer algunos comentarios que ella me pidió que hiciera en relación al artículo que ella envió para esta revista número 5. Agradecemos en primer lugar pues, la invitación de la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, INFOEM. El Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, en el tema de transparencia proactiva, pues se ha enfocado en abordar temas, en nuestra opinión, fundamentales para la consolidación del sistema democrático. El gobierno y justicia abiertos y la transparencia proactiva como factores determinantes que a la vez fortalecen el Estado de Derecho al permear la administración pública con el respeto y salvaguarda de los derechos humanos, entre otros, la buena administración pública y el acceso a la información pública. La transparencia proactiva promueve a diferentes actividades de generación, publicación y difusión de información adicional que genera el conocimiento público y útil y complementario enfocado a la satisfacción de las necesidades de la sociedad que impulsa su participación. El Tribunal de Justicia Administrativa, aquí me voy a permitir, hacer algunas referencias. Nos convertimos en el primer órgano de impartición de justicia a nivel nacional en publicar las sentencias que emitimos. Les comento, nosotros, este tribunal, a partir del año 2017, por mandato constitucional, nos constituimos en Tribunal de Justicia Administrativa, con la obligación para todos los estados de que se tuviera un tribunal en todos los estados de la República, porque había estados que no contaban con este órgano de impartición de justicia. Bien, a partir de esta fecha del 19 de julio del 2017, que se instituye como Tribunal de Justicia Administrativa, por la inquietud, el impulso, la determinación de la magistrada presidenta Mirna Araceli García Morón, empezamos a subir de manera paulatina todas las sentencias
que se publicaban desde esa fecha. Me permito comentarles que a la fecha pues, tenemos ya publicadas más de 20,000 sentencias que se han emitido durante este transcurso de tiempo hasta el año pasado, 2020, y el presente año 2021, en la medida en que vamos dictando las sentencias, las vamos publicando también. Entonces, todo esto lo hacemos en lo que se desarrolló por parte del tribunal, que se llama Portal de Sentencias. Este es un sitio electrónico web automatizado para la carga, captura, actualización, publicación y consulta de las sentencias a través de cualquier buscador, entrando a la página trijaen.gov.mx. Ahí aparece el portal de sentencias y se puede, a través de un link, por ejemplo, señalar algún tema del interés de la persona que quiera consultar, cómo estamos resolviendo en el tribunal, por dar un ejemplo, en el tema, por ejemplo, de los asuntos que tramitamos en relación a las pensiones que otorga, por ejemplo, el ICEMIM. ¿Sí? Entonces, la persona, si tiene el interés de consultar cómo estamos dictando estas sentencias en ese tema, por ejemplo, por dar un ejemplo, lo puede hacer por año, por expediente, por magistrado, por materia, por ejemplo, el que ya les comenté, el tema, pensiones, etcétera. Quiero destacar, bueno, este portal a la fecha pues, está funcionando, se puede consultar y pues se invita a la ciudadanía a que lo haga, que entre a trijaen.gov.mx y ahí se puede accesar. Algo que sí quisiera, si ustedes me lo permiten destacar, es el concurso para difundir y fomentar las mejores prácticas que faciliten la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Este certamen fue convocado por el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública. El Instituto Nacional de Transparencia, INAI, dio a conocer a los ganadores del Premio de la Innovación en Transparencia 2020. Nuestro portal, desarrollado con recursos propios y con el personal que tenemos asignado en el área de informática, desarrolló este portal de publicación de sentencias. Fue considerado como una importante aportación a la promoción de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas. El jurado eligió 12 proyectos ganadores y 4 menciones honoríficas. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México recibió la mención honorífica en la categoría estatal, considerando que este portal atiende los principios de transparencia, máxima publicidad y completitud, porque pueden visualizarse la sentencia completa, inclusive descargarla, lo que le permite al usuario una mayor y mejor apertura. Esta herramienta electrónica pues, facilita la consulta interactiva y progresiva de las sentencias con los campos que yo ya les he comentado, buscando inclusive el tema. Aquí, si ustedes me lo permiten, el reconocimiento a quien impulsó este portal, la magistrada Mirna Araceli García Morón, así como a mis compañeras magistrados y magistradas, a los servidores públicos del propio tribunal, que aparte de atender las funciones administrativas y jurisdiccionales, pues nos hemos dado a la tarea de contribuir a la transparencia
mediante la publicación día con día de las sentencias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias, magistrado, por su mensaje. A continuación, me permito ceder el uso de la voz al maestro Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del INFOEM, quien nos brindará un mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes. Saludo con afecto a mis compañeros y compañeras del Pleno, a la maestra Zulema, a la doctora Eva, a Javier, y a todos quienes nos acompañan el día de hoy, a los señores comisionados del INAI, maestro Oscar Mauricio Guerra, maestro Adrián Alcalá, y también, por supuesto, saludar al magistrado Miguel Pozos, a la secretaria Sánchez Holguín, a la maestra Mayra López y a todos quienes hicieron posible este trabajo en la revista dedicada al tema de transparencia proactiva. Por supuesto, a todo el equipo del área de capacitación. Pues en el marco de la presentación de este número de la revista que editamos en INFOEM, dedicado al tema de la transparencia proactiva, me gustaría comentar que esta agenda se ha venido impulsando de manera decidida desde el pleno de este instituto. Como parte de estos esfuerzos, en el mes de mayo se emitió la convocatoria para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva, en la que hasta el momento se han recibido 40 postulaciones de 23 sujetos obligados, las cuales se estarán revisando y haciendo los reconocimientos correspondientes en su momento. Esto es resultado, entre otras cosas, del trabajo de sensibilización que hemos venido realizando con al menos 6 jornadas en esta materia, también de los diversos talleres de construcción de conocimiento público útil, pero sobre todo del gran interés que han mostrado diferentes dependencias, entidades y ayuntamientos respecto a la importancia que tiene la transparencia proactiva en estos tiempos, en los que se requiere de un trabajo colaborativo entre la ciudadanía y las autoridades para poder generar esquemas de gobernanza. Considero que este cambio de paradigma respecto del uso que tiene la información que se genera desde el sector público no solo ayuda a reforzar la idea de un nuevo valor de la información, sino también el reconocimiento del ciudadano como un actor clave en los procesos de apertura institucional y rendición de cuentas, de tal modo que la transparencia proactiva ayuda a integrar elementos que distinguen a un modelo democrático en consolidación. Por ello es indispensable conocer qué es lo que se ha desarrollado en diversos ámbitos de gobierno, estatal o municipal, para que aquellas prácticas exitosas puedan ser replicadas y que el tratamiento de la información pase a ser un insumo para la toma de decisiones y el mejoramiento de las condiciones de vida. De igual forma, en INFOEM trabajamos de forma decidida en la construcción de conocimiento público con utilidad social para ayudar a las y los mexiquenses frente a las necesidades que día con día presentan y que está dentro de nuestras posibilidades proporcionar toda esta información pública. Como bien lo ha comentado nuestra comisionada presidenta Zulema, a quien felicito por la coordinación de este número, es el estado ideal de la transparencia, pero hay que enfatizar que se requiere acciones decididas y con independencia de aquellos que vayan a lograr el 100% de los criterios. Se debe felicitar en esta convocatoria del reconocimiento a la transparencia proactiva a todos los participantes por esta iniciativa y decisión al interior de las instituciones. Seguiremos contando e informando y así como lo ha planteado el comisionado Alcalá del INAI, pues todo esto será de gran utilidad precisamente como una referencia hacia todos los sujetos obligados, pero sobre todo de gran utilidad para el ciudadano. Muchas gracias a todos y felicidades. Muchas gracias, comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. A continuación, me permito ceder el uso de la voz al maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del INFOEM, quien hablará respecto de las conclusiones de los artículos presentados. Muchas gracias. Pues antes que nada, un saludo a todos mis compañeros del Pleno, a todos los presentes que están participando en este foro. Quiero iniciar con una máxima que es muy clara en la corriente del institucionalismo económico.
dice, a pesar de todo se mueve, y son las instituciones. A nosotros nos queda claro que la presentación de este quinto número es simplemente cerrar un ciclo. Nosotros como pleno pasaremos en algún momento a otra instancia, pero el Infuen seguirá aquí, es una institución que seguirá viva. ¿Y por qué razón? Y lo digo, la ciencia es cierta. Felicito verdaderamente a Eva, que logró, a Evita, porque así le digo, a Evita, porque logró cerrar un ciclo de manera espléndida. Cerraste el pentagrama, un pentagrama con 5 aristas, que bajo un liderazgo, como bien lo ha manejado como toda una líder, nuestra queridísima presidenta Zulema Martínez, hiciste vivo en el primer número el derecho a la transparencia y el acceso a la información. Posteriormente hablamos de datos personales, después hablamos de archivos, hablamos de gobierno abierto, y cierras el pentagrama de manera hacia arriba, con la arista para que no se vea de manera oscura y hacia abajo, hablando precisamente de transparencia proactiva. ¿Quién ha sido nuestra líder? Que sacó ventajas comparativas de cada uno para hablar, el que tenía que hablar de transparencia, el que tenía que hablar de datos personales, el que tenía que hablar de archivos, el que tenía que hablar de gobierno abierto y quien tenía que hablar de la transparencia, que hace vivo precisamente ese título cuarto de los 9 que conforman nuestra Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A nosotros sí nos queda claro, por eso de ahí el título cuarto de Cultura de la Transparencia y Apertura Gubernamental. Por eso, a diferencia del segundo párrafo del artículo primero de la Ley General de Transparencia, en nuestro segundo párrafo del artículo primero de nuestra Ley de Transparencia del Estado de México, hicimos una diferencia entre transparencia, diciendo que la transparencia es obligación. Eso es lo que mínimamente tiene que cumplir la gente. Y el acceso a la información pública es el derecho vivo. Y es ahí por eso que debemos de entender que este título cuarto, que habla de la cultura de la transparencia y apertura gubernamental, también tiene un corazón conformado por 3 capítulos. El capítulo segundo, que habla de la transparencia proactiva, porque nosotros, precisamente, cuando hablamos de la promoción de la transparencia y el derecho a acceso a la información pública, hicimos una diferencia. Por eso, a diferencia del artículo 70, que tiene 48 fracciones, el artículo 92 de nuestra Ley de Transparencia tiene 52 fracciones. Encontramos 4 fracciones para decir que eso era transparencia proactiva. Tenemos claro que la 48 abre la puerta en lo que Oscar quiere denominar transparencia dinámica. No es otra cosa más lo que dice toda aquella información relevante o que los sujetos obligados identifiquen en su estadística, que constantemente preguntan. Y entonces, como hemos encontrado una correlación, ¿por qué no hacerla obligación permanente y se meta como obligación, ya sea en obligaciones comunes o en obligaciones específicas? Por eso yo celebro y felicito de verdad a mis compañeros, porque cerramos un ciclo de una publicación para hablar verdaderamente a través de estos 5 tópicos de la rendición de cuentas plena, del abatimiento a la impunidad, de garantizar gobierno abierto, vivo, y que diseñen las políticas públicas del futuro para México y para el Estado de México. Felicidades por eso, y creo que la mejor manera es lo que hoy nos presentan 5 especialistas que detonan en los principales rubros un efecto multiplicador. Hablando, ya no hablaré en gran medida, solamente tomaré tópicos, por ejemplo, de lo que nos planteó la secretaria María Isabel Sánchez Holguín, que con justa razón retoma hablar de contextos digitales, el reto que tenemos precisamente, ya no solamente en el mundo físico, donde el mundo digital nos plantea retos como el que estamos viviendo hoy con una influencer que está detenida por hacer uso o empezar ese debate entre libertad de expresión y estar dañando el patrimonio moral. No así una cuestión de tipo penal que le quieren fincar y que le puede llevar a la cárcel en muchos años. Entonces, derechos como esos hoy nos llevan verdaderamente a hablar. Por eso celebro mucho el concepto que maneja, no de gobernanza, digo, no de gobernabilidad, habla de gobernanza eficaz, diciendo y hablando de esta equidad de género. Por eso creo que vale la pena que revisen muy bien su artículo, es excelente. ¿Qué decir de Oscar Guerra? Pues Oscar Guerra es un claro gángster de la transparencia y sabe muy bien cómo sacarle provecho, y de ahí la publicación útil. Celebro muy bien, lo dice claramente, para tomar decisiones desde la perspectiva del ciudadano, que sea útil,
Si nosotros hacemos una labor, si nuestras resoluciones no sirven para abatir la corrupción, si nuestras resoluciones no le dan elementos útiles al ciudadano, pues simplemente será letra muerta y será otra resolución como de cualquier otra autoridad que verán estéril nuestro quehacer. Pero afortunadamente, como bien lo plantea, hagamos de la transparencia proactiva una información útil. Y qué bueno, si le quiere poner transparencia dinámica, excelente, se la tomamos y la complementamos para precisamente hablar de esa información que nos permita muchas de las veces disminuir solicitudes, porque como bien lo dice, la transparencia es documental. Y cuando la gente pregunta y pregunta y no está en un documento, eso es transparencia proactiva. Hagámoslo ya de manera común o específica. Excelente. Y te tomo la palabra, Adrián, hablar de esta nueva frontera. Creo que esa frontera nos debe llevar, que allá demos el debate, que hoy los tópicos ya dejemos y superemos las obligaciones comunes 48, 52, vayamos a debatir las específicas, pero creo que lo que hoy tenemos que hablar es ese nuevo campo donde hoy los órganos garantes tendremos que hacer en esa nueva frontera verdaderamente nuestra labor para lograr que lo que sea obligación sea permanente y lo que sea el derecho día con día se siga rigiendo por el principio de progresividad. Sin duda, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa nos viene a hablar de estos gobiernos y justicia abierta, es retomar lo que dice el principio de justicia, artículo 17. Hagamos realidad ese tercer párrafo, ese primer párrafo y garanticemos a todos los mexicanos y a todos los mexicanos que la justicia en esta transparencia, en estas sentencias, sirvan para que hoy la gente nos ayude y todas las autoridades nos sumemos para abatir el mayor cáncer que tenemos y de ahí la corrupción y de ahí la violación de derechos humanos, el abatimiento de la impunidad. Celebro estos conceptos, hablar precisamente de la consolidación de un Estado democrático y de derecho, creo que son una gran labor que puede hacer este Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, terminar con este gran artículo de la maestra Maya López Pineda, que nos invoca un reto y creo que un pendiente que tenemos todos. La pandemia y el COVID, según datos de CEPAL, hizo más grande esta brecha de pobreza y más aún para estas comunidades que están en situación de vulnerabilidad. Tenemos que hacer los ajustes necesarios, razonables que tengamos que hacer, pero tenemos que primero traer una condición de igualdad a estas comunidades, a estos grupos vulnerables, para garantizar el pleno cumplimiento de estos derechos. Felicidades, celebro estos 5 artículos y bueno, pues qué decir de estas dos grandes mujeres y bueno, y también felicitar a mi amigo Gustavo, que sin duda nos ha tocado ser alfiles al lado de esta reina, al lado de la otra reina y sumarnos para cerrar este ciclo. Felicidades, muchas gracias a todos y también a los participantes. Ahora es muy frío que ni se escuchan los aplausos. No se sienten abrazos y no se escuchan los aplausos. Gracias a todos por estar, de verdad. Muchas gracias. Gracias, comisionado, por las conclusiones presentadas. Los invitamos a que vean esta revista que ya estará a partir de hoy publicada en el sitio oficial del INFOEM. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Les deseamos que tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, felicidades. Saludos, que estén bien. Saludos, buena tarde. Que estén muy bien. Mayra, gracias. Gracias. Buenas tardes.